Jane Austen, la biografía, capítulo 2, el precio del amor. Hay una especie de terquedad en mí que nunca permite que me atemorice ante otros. Por el contrario, mi valor crece cuando alguien intenta intimidarme. Jane Austen. La vida de Jane no cambió demasiado cuando comunicó a su familia que deseaba ser escritora. Primero se lo dijo a Cassie, su mayor confidente, y en su hermana encontró una aliada. Su madre, acostumbrada a la excepcionalidad de su hija pequeña, no pareció hacer grandes aspavientos ante la noticia, ni a favor ni en contra. Jane supuso que daba por hecho que las ideas de su hija más joven se compensarían a la necesidad y el buen juicio conforme pasara el tiempo. La respuesta de su padre, sin embargo, supuso el más fuerte aliento para su decisión. El reverendo mandó encuadernar, de forma esmerada, esas primeras obras que su hija llevaba escribiendo desde su juventud. No todas, pues ambos consideraron pertinente seleccionar solo las que mayor calidad alcanzaban. La piel y el papel no eran, en las postrimerías del siglo XVIII, artículos económicos, por lo que el gesto de reconocimiento a su condición de escritora se quedó grabado en Jane con enorme gratitud y amor. En el margen del tercer volumen, su padre anotó: efusiones de fantasía de una señorita muy joven en forma de relatos escritos con un estilo totalmente nuevo. La situación pecuniaria de la familia en los últimos 5 años de aquella centuria fue más desahogada, lo que permitió algunos cambios importantes en la rectoría de los que tanto Cassandra como Jane, las niñas, como las había llamado siempre su padre, se beneficiarían especialmente. Al fin y al cabo, los sucesivos matrimonios de los hermanos y la condición militar de 2 de ellos aligeraron de muchachos la casa familiar. También de estudiantes pensionados, ya que los ingresos por su manutención y alojamiento dejaron de ser imprescindibles. La mañana del 16 de diciembre de 1794, en el 19º cumpleaños de Jane, la calma en las cuentas de George Austen llevaba al día con dedicación y exhaustividad se tradujo en el mejor regalo que una jovencita como ella podía soñar. Cuando saltó de la cama que compartía con Cassandra y escuchó los sonidos del campo que se colaban por la ventana, tardó unos segundos en darse cuenta de que era su día. Fue casi quien, mientras se desvelaba, se abalanzó sobre ella y comenzó a llenar su frente y su cabello de besos. Juntas, tras vestirse, bajaron a la planta principal para iniciar las tareas que, como cualquier otro martes, componía su rutina. El pequeño escritorio de madera de caoba, repleto de compartimentos en los que resultaba fácil resguardar y ocultar aquello que quería hurtarse a la vista de una familia numerosa como la suya, estaba en la salita donde realizaban habitualmente su labor. Sobre él, además de la diminuta llave que servía para cerrar uno de los compartimentos, reforzando así la intimidad, había un tintero de cristal. Jane tuvo, desde los 19 años, un escritorio propio. El regalo urdido por su padre, al que el resto de la familia no se opuso y que dotó de solemnidad a la decisión que ella había tomado con respecto a su vocación literaria. Nadie se metería en sus asuntos, que a partir de entonces gozaban de un espacio digno en el que desarrollarse. Jane, de hecho, no había parado de escribir. Ese mismo mes de diciembre de 1794 terminó el manuscrito de Lady Susan, una novela epistolar, y desde hacía tiempo estaba trabajando en otra novela escrita también a través de cartas, que por entonces llamaba Elinor y Marianne. Escribir una historia a través de cartas era una práctica habitual de la literatura de entonces, que practicaron Samuel Richardson en Clarissa o Fanny Burnett en Evelina. Este formato le posibilitaba, además, experimentar con distintos puntos de vista, ya que podía hacer todos los personajes que desease, incluidos varones. Jane encontraba estimulante ponerse en la cabeza de los hombres a los que retrataba en sus historias. Como siempre sucedía en su imaginación, un hecho cercano inspiraba la trama, aunque luego la desarrollaba por otros caminos. Y si había alguien cercano que pudiera inspirar su Lady Susan, era su prima Elizabeth de Philip, por entonces ya viuda, pues su esposo había sido guillotinado en Francia ese mismo año. El personaje de Susan, cosmopolita y mundano, se encuentra, por razones de su estado de viudedad, en compañía de unos familiares en el campo. Totalmente opuesta a los valores y costumbres de aquella gente, Lady Susan despliega sus encantos en variados amoríos, que involucran incluso a pretendientes de su hija. Tanto la prima Elisa como Lady Susan tenían una mirada fría sobre el matrimonio, en la que los sentimientos no tenían cabida. El juego, para ambas, era resistirse cuanto fuera
posible con objeto de no perder la libertad y aceptar solo cuando el enlace resultara claramente ventajoso. Es cierto que su prima no resultaba tan malévola como el personaje, pero Jane decidió tomar otros rasgos de su encantadora pariente de forma literal. Elisa tocaba el arpa, usaba palabras en francés en el medio de sus frases, y le encantaba organizar funciones teatrales hogareñas en las que siempre estaba lista para interpretar a la heroína. Jane decidió que Lady Susan Vernon sería todavía más atrevida. Una mujer dispuesta a subvertir las convenciones de las heroínas habituales de las novelas. Para ello la diseñó activa, inescrupulosa, inteligente y bella. Sus galanes eran hombres a los que ella le llevaba más de 10 años. En la historia, Jane hizo que manipulara la vida de todos los personajes, incluso la de su hija, a su favor, e incluso le escribió una affair con un hombre casado casi a plena vista del resto de personajes. Jane no debía irse muy lejos para urdir esas historias, aunque las llevara al extremo en la obra, con objeto de mostrar por completo la personalidad moral de su personaje, al que, por lo demás, no estaba dispuesta a juzgar con dureza. La vida no era sencilla para las mujeres, mucho menos la de su querida prima. Mientras escribía, Elisa llevaba casi un año de viudez y gravitaba sobre la vida de los hermanos Austen, ejerciendo sus irresistibles poderes de seducción, belleza, ingenio y dinero. Henry era 10 años menor que Elisa. Tenía 16 cuando ella, con 26, se prestaba a las representaciones teatrales en la rectoría durante la infancia de Jane. En algún momento de 1795 le propuso matrimonio a su prima, pero ella lo rechazó. Sin embargo, eso no lo detuvo. La súbita viudez de James, su hermano mayor, que empezaría a cortejar a su prima durante el verano de 1796, tampoco. El flirteo, el complot, el amor y la practicidad en las decisiones personales de Jane vivía a su alrededor nutrió, a su manera, las páginas de Lady Susan. En cuanto al otro manuscrito, cuyo título de Elinor y Marianne no terminaban de convencerle, Jane solía leerle pasajes a sus padres y a Cassandra en las tardes de la rectoría. Si bien las cartas permitían que las dos hermanas escenificasen ante el reverendo y su esposa una deliciosa lectura en voz alta, algo dentro de Jane le hacía dudar al respecto. La obra contaba la historia de dos hermanas con personalidades opuestas y actitudes igual de encontradas con respecto al amor y el matrimonio. Elinor era prudente, juiciosa y reservada, mientras que Marianne era atrevida, apasionada y sensible. Era la voz de ella la que en cierto momento del relato dudaba de que existiera en el mundo un hombre a quien pudiera entregarse, pues todo le parecía que tenía alguna falta en sus cualidades. La sensible y exigente Marianne completaba la frase admitiendo que pedía demasiado de un hombre. Debía tener todas las virtudes del candidato de su hermana, que eran sensatez, corrección y prudencia, pero también debía ser apuesto y poseer una personalidad y unos modales que adornaran su bondad con todos los encantos posibles. La segunda mejora en la rectoría que benefició a las inseparables hermanas tuvo lugar en 1795. Fue la conversión de un cuarto de la primera planta en una estancia privada para ambas. Un pequeño camarín que comunicaba con el espacio en el que pasaron a dormir en dos camas separadas, Cassandra y Jane, cuando esta última estaba a punto de cumplir 20 años. Por el contrario, la responsabilidad de ambas aumentó con la llegada a este mentón de su sobrina Anna, hija de su hermano James. La madre de la niña falleció por unas fiebres que resultaron fatales, y el viudo consideró que la niña estaría mejor al cuidado de sus dos diligentes hermanas. Aún así, su estrecho vínculo se vio beneficiado de una nueva intimidad que también les permitía aislarse del bullicio de la casa. Al fin y al cabo, una de las señoritas estaba prometida, y la otra, al borde de la veintena, era espoleada por su madre a todos los bailes que tenían lugar en las casas de los alrededores. Porque claro, a Jane también le gustaba bailar y lo hacía muy bien. Muchas tardes, las reuniones en la rectoría familiar o en la casa de sus vecinos terminaban con bailes improvisados. Con tan solo correr un poco los muebles para hacer espacio y conseguir que alguna de las damas mayores se sentara al piano ya era suficiente. Los jóvenes bailaban con sus primos o sus hermanas, o incluso a veces con otras jóvenes, pues estas eran ocasiones para practicar y prepararse para los verdaderos eventos, los bailes privados en las casas de las mejores familias, o los públicos, organizados como ocasiones de socialización, divertimento y, por supuesto, campo de batalla para la ardua tarea de conseguir un buen marido o una esposa.
La novia era esta función de dichos encuentros que el escritor Lord Byron lo llamó mercados de casamiento. Cuando Jane Austen se adentraba en el momento en el que debería ocuparse de tal negocio, la situación general de Europa le jugó una mala pasada, pues la necesidad de hombres en el ejército en un país que sentía ya el efecto de la Revolución Francesa y estaba en guerra contra Napoleón, recortó un tanto la disponibilidad de muchachos en todo el país, significativamente en las zonas rurales. En octubre de 1795, una turba había atacado el carruaje de Jorge III, pidiendo la dimisión del ministro Pitt, al grito de ¡Pan y paz! ¡Abajo el rey y basta de hambre! En el condado de Hampshire se había aumentado el número de hombres en los regimientos con miras a la guerra con Francia, pero también para contener posibles revueltas en la zona. De hecho, el regimiento de su hermano Henry había tenido que reprimir una de ellas. Pero los bailes eran también ocasiones de mostrar educación y refinamiento, de evaluar y ser evaluado, de confirmar, en suma, la pertenencia a un círculo. Eso significaba no solo mostrar la habilidad para las coreografías y los pasos, sino también para entender y respetar el código de comportamiento. Por ejemplo, no estaba bien visto que una joven bailara más de 2 veces con el mismo hombre. Había manuales especializados en la estricta etiqueta del salón de baile. Indicaban, por ejemplo, que un hombre y una mujer no podían bailar a menos que alguien los presentara primero, o estipulaban que la conversación estaba estrictamente prohibida durante la danza, dado que solo produce confusión y nunca realza a la dama o al caballero que se atrevan a ella. Los bailes eran importantísimos para la sociedad de Hampshire, sobre todo en invierno, cuando otras diversiones, como la caza, el cricket o los simples paseos por el campo, estaban limitados por el frío. A diferencia de lo que ocurría en ciudades más grandes como Bath o Londres, en Hampshire los bailes no eran tan formales. Los bailes más importantes del condado de Hampshire tenían lugar en los salones del ayuntamiento de Basingstoke, que estaba cerca de Steventon. No era infrecuente recorrer varios kilómetros hasta el lugar, o incluso quedarse allí a pasar la noche. Jane frecuentaba estos salones desde los 17 años, y de hecho, pocos de sus vecinos sabían de su pasión literaria, pero sí hubo quien se fijó en su afición al baile, describiendo a Jane, gratuitamente y con cierta malicia, como la mariposa social más guapa, más boba, más afectada que se haya visto jamás a la casa de un marido. El comentario, efectuado por su vecina Mary Russell Mitford, que era algo más joven que la propia Jane, dejaba ver la obsesión de las muchachas de la época por el tema del matrimonio. Y entre diciembre de 1795 y enero del año siguiente, Jane estuvo por primera vez a punto de casarlo. Todo sucedió en un baile en Dean, pero sobre todo en el que tuvo lugar a finales del año el Many Down House. Many Down House era una antigua mansión feudal a la que Jane y Cassandra iban de visita asiduamente, pues eran muy amigas de las 3 hijas de la familia Beck, Aleph, Elizabeth y Catherine. Los Beck no pertenecían a la vieja aristocracia de Hampshire, sino que se habían mudado a la casa en 1789, cuando Lovelace Beck de Wiltshire, un viudo con 5 hijas y 2 hijos, la habían heredado de sus primos. En aquella Navidad no solo estaban en la casa las 3 amigas de Cass y Jane, sino también el hijo menor, Harris, que entonces tenía 15 años. Era un chico tímido y sensible, que debido a su tartamudeo había sido educado en casa por un tutor. Probablemente esa noche en la que su familia organizó el baile más importante de la vida de Jane Austen, solo fue un cohibido espectador de las parejas que se desplazaban sobre la pista. Jane se preparó para el evento con entusiasmo, aunque echaba de menos a Cassandra, que visitaba a la familia de su prometido. Se puso el único vestido que reservaba para ocasiones formales, una muselina blanca bordada con la cintura alta bien a la moda. El color la favorecía, pues contrastaba con su cabello oscuro. Además, el blanco y esa tela eran señal no solo de pureza, sino de distinción. Solo las mujeres de clase más acomodada podían usarlo, pues requería muchísimo mantenimiento, debía estar siempre impecable. Jane se miró al espejo, se puso un poco de agua de lavanda en el cuello, elaborada según el libro de recetas que las mujeres de la familia Austen conservaban y empleaban con devoción. Por suerte, Jane no tenía que recurrir a trucos baratos como el rouge, porque tenían la ventaja de poseer mejillas que se coloreaban naturalmente. Sonrió, se acomodó los rizos para que enmarcaran su rostro y completó su atuendo con una cinta de color púrpura en el pelo.
Satisfecha tanto de su comodidad y sencillez como de su aspecto, cogió su capa y bajó al encuentro de su hermano Henry, que la esperaba en el salón de la rectoría junto a Warren, un amigo y exalumno del señor Austen que estaba de visita en Steventon y ocupaba un cuarto en el ático. También su hermano mayor, James, asistiría al baile. Antes de salir, Jane pasó a saludar a la pequeña Anna, que ya estaba dormida. La niña de 3 años se había adaptado bien al hecho de ser cuidada por sus tías y creció sin problemas de salud para regocijo de toda la familia. Jane pensó en su hermana Cassandra y en cómo estaría siendo la Navidad para ella con la familia Ford, en Berkshire. La visita de Cassie a sus futuros parientes era más bien protocolaria, aunque seguramente hubiese algo de ansiedad por la perspectiva del viaje. Una ansiedad no del todo desconocida. Siempre estaban pendientes de los destinos de sus 2 hermanos marineros, Charles y Francis. Jane ya estaba pensando en la carta que tendría que darle cuenta a Cassandra de todo lo sucedido esa noche. Cuando estaban separadas, no pasaba un día en el que no se escribieran, pero es que además, por la acción de su prima Elisa, Jane estaba acostumbrada a relatar con detalle los sucesos de cada baile. Ella le pidió en una ocasión un relato exhaustivo de todos tus flirteos, y desde entonces Jane escatimaba detalles sobre un buen baile, el número de asistentes, cuántas de las jóvenes estaban solteras, sus parejas y el aspecto que tenían. Contar en una carta cómo había sido una velada era para Jane casi como revivirla, y le servía además para aplicar su sentido del humor en el relato. Así que aquella noche, Jane fue al baile acompañada solo por sus hermanos mayores, James y Henry. Many Down House estaba espléndidamente adornada para el evento. Hasta el invierno había sido iluminado con elegancia. El salón estaba lleno de caras conocidas y de algunos visitantes. Abundaban los clérigos, aunque también había varios terratenientes y un varón con toda su familia. Después de la cena, las parejas se prepararon para las complejas coreografías que exigía cada baile. El paso más temido era, sin duda, el minuet, porque requería mucha práctica y era muy fácil equivocarse en la exigente combinación que proponía, lo que ponía en un enorme riesgo de ridículo a quien cometiese el más mínimo error. La contradanza o el vals eran mucho más sencillos. Cuando comenzó el baile, James Austen bailó con la mayor de las hijas de la familia anfitriona, Atria Bigg, mientras su hermana, Elizabeth Bigg, inició el juego habitual de miradas e insinuaciones con el que se ponía el interés en un pretendiente o en otro hasta que por fin se cogía al afortunado con el que se estaba dispuesto a bailar. Jane observaba de su amiga que no terminaba de ser efectivo. De nuevo lamentó que Cassandra estuviera lejos y no pudieran comentar al momento las parejas, los trajes y los movimientos que se observaban en la pista. Tendría que destinar todo eso en la carta. Estaba pensando en esas cosas cuando un joven llamado John Layford insistió en sacarla a bailar. No pudo negarse, a pesar de que al otro lado de la habitación había captado la mirada de un joven que le parecía mucho más atractivo y que, desde que habían coincidido en una fiesta previa, no le quitaba ojo de encima. Se llamaba Tom Langlois Layfroy y era el sobrino irlandés de la señora Layfroy, una de sus vecinas más apreciadas, residentes de la parroquia de Ash. Alto, rubio y muy elegante, Tom acababa de terminar sus estudios de leyes en Dublín y se disponía a continuarlos en Londres, pero su familia consideró que un descanso en Hampshire con su tía durante aquellas navidades sería provechoso para el chico antes de proseguir su carrera. Jane sintió que el calor le subía a las mejillas al notar que las miradas que le destinaba desde el otro lado de la habitación, declaradamente insistentes al ser la segunda vez que coincidían. La atmósfera del salón, iluminado con velas y tan lleno de gente, era realmente asfixiante. Jane terminó el baile con John, se despidió de él lo más rápido y educadamente que pudo y se la ingenió para ser presentada a Tom, que acto seguido la invitó a bailar. Tom era apuesto y sobre todo una cara nueva en la conocida escena de la zona, por lo que además del interés genuino lo hacía todavía más interesante. Y aunque el protocolo del baile, que Jane dominaba a la perfección, mantenía prudentes distancias entre los cuerpos, el suyo sintió la presión de la mano del joven Layfroy de una forma en la que nunca antes lo había sentido. El calor, el cosquilleo en la boca del estómago y en el vientre, animados por el vino y por las varias horas de danza a lo largo de la noche, hicieron el resto para que Jane saliese de esa fiesta con una secreta esperanza en su corazón. Tal como se lo contó Jane a Cassandra en la carta que le escribió acto seguido, fue una noche llena de todo lo más extravagante y escandaloso que puedas imaginar en términos de bailar y sentarnos juntos. A tal punto que casi me da miedo contarte cómo nos comportamos mi amigo irlandés y yo.
en el tono divertido que empleaban entre ellas, que tenía en cuenta la posibilidad de que las cartas fueran leídas en voz alta o pasaran por otros ojos, Jen reflejaba que la atención específica que se había dedicado Tom y ella contravenía un tanto las normas y podía considerarse excesiva e impropia. Tanto es así que Jane describió las 3 sucesivas lecciones que le impartió a su amiga Elizabeth sobre el tiquiteo al bailar con Tom, una más de lo que resultaba conveniente. El baile en Manydown House terminó bien entrada la madrugada. Jane, James, Henry y Warren compartieron el carruaje de vuelta. Warren se escapó antes, en la posada del camino principal, para tomar la diligencia que lo llevaría de vuelta al centro. Volvería en unos días con una sorpresa. Pero esa noche, cuando apoyó la cabeza en la almohada, mientras afuera ya se oían los cantos de los pájaros, Jane seguramente no pensará en el amigo de su hermano, sino en lo que había sentido al bailar con Tom Layford. ¿Estaría enamorada? ¿Era eso lo que se suponía que tenía que sentir? Para una joven con tan pocas oportunidades de experimentar la cercanía de los varones, era difícil distinguir el amor de la mera atracción física. Jane, sin embargo, era consciente de que la presencia de Tom a Londres para proseguir los estudios era un hecho sabido. Se interrogó sobre sus sentimientos al respecto y no pudo negar cierto fastidio al pensar en lo que tendría lugar si el muchacho manifestara un interés formal en ella. Al igual que Cassie, pasaría a ser una joven prometida a la espera de un futuro incierto, viviendo lejos del candidato esposo y suspendida en un limbo de difícil resolución. Antes siquiera de ese escenario estaba el hecho de que el joven iba a marcharse, como le escribió Cassandra en la carta. En realidad, puedes ponerme solo una vez más porque él se marchará luego del próximo viernes, día en el que parece que tendremos un baile Nash, después de todo. Es un joven muy respetuoso, apuesto y agradable, te lo aseguro, pero con respecto a conocerlo realmente, excepto por los 3 últimos bailes, no puedo decir mucho porque parece que Nash ya se burla excesivamente de él por culpa mía, a tal punto que le da vergüenza venir a Steventon y se escapó de la casa de la señora Lefroy cuando fuimos a visitarla hace unos días. El calor de la mano de Tom sobre su cintura, el rubor que su sola mirada había provocado en ella, la acompañó aquella noche hasta dormirse. El problema de ese hipotético matrimonio, como pronto lo entendería ella misma, era que Jane no tenía un centavo. No se sabe qué ocurrió en el baile que hubo en Nash ese viernes 15 de enero, pero sí que en los días anteriores, Tom Leifner finalmente cobró valor para visitar a Jane en Steventon. A priori, esa visita puede no haber significado nada, ya que era algo usual que los varones visiten a las jóvenes con las que habían bailado la noche anterior. Además, Tom se presentó en la rectoría acompañado por su primo George. La presencia del niño le pareció a Jane una forma sutil de evitar bromas y doble sentido. Por lo demás, como luego le escribió su hermana, Jane se permitió opinar con mordacidad del atuendo que llevaba Tom. Su abrigo era de un color demasiado claro. Es un ferviente admirador de Tom Jones, así que se viste el mismo color que, imagino, usaba él cuando resultó herido. Su común afición literaria, unida al hecho de que Lofre no parecía sugerirle rígidas convenciones estéticas en cuanto a su ropa, despertaba curiosidad e interés en Jane. Las 2 hermanas habían disfrutado de la novela La historia de Tom Jones, Expósito, una novela burlesca y bastante subida de tono escrita por Henry Fielding. Su protagonista, el hijo bastardo de un noble, era un seductor, aunque de buen corazón, dispuesto a ser corregido en sus faltas por la jovencita adecuada, que encuentra en la figura de Sophia Webster. En un pasaje de la novela, Tom se rompe un brazo rescatándolo de una yegua desbocada. Ella pasa los días siguientes cuidándolo. Bajo la referencia literaria, Jane sabía, sin embargo, que su hermana entendería otra cosa, el interés real que el joven Leifrod había despertado en ella, pues ambas habían comentado las escenas galantes y afectuosas de la novela. Cassie también sabría, así, que la conversación con Tom Leifrod había sido bastante directa como para tocar los temas que escapaban a las formalidades de los bailes en Hampshire. Días después, en la víspera del baile Nash, los sentimientos de Jane pugnaban entre el deseo de ver realizada en su vida una de esas historias novelescas y la certeza de que ni la situación de Tom ni la suya propia escribir a Cassandra, todavía con sus parientes, bromeó sobre el deseo de recibir una oferta de matrimonio de su amigo durante el baile. Lo rechazaré, por supuesto, a menos que acceda a deshacerse de su abrigo blanco. Hacía apenas unos días que Warren, de vuelta en Steventon, le había traído como sorpresa un retrato de Tom Leifrod hecho por él mismo. Pero Jane no quiso darle del todo importancia, aunque para la familia ese gesto se interpretó como un interés real en el matrimonio. Con Cassandra, en las cartas,
podía reflejar sus sentimientos de una forma más aproximada, quitando relevancia al hecho más que posible de que no hubiera propuesta matrimonial. Justo antes de salir para el baile, Jen escribió a Cassandra, imitando un estilo literario dramático del que las hermanas solían burlarse en sus conversaciones. Por fin ha llegado el día de mi último friteo con Tom Lefroy, y cuando recibas esta carta todo habrá terminado. Cuando lo pienso, me invade tal melancolía que estoy derramando lágrimas mientras escribo. Y efectivamente, Tom nunca le propuso casamiento a Jane. El muchacho le había contado que era hijo de un oficial del ejército ya retirado, y que tenía 5 hermanas mayores. Jane, que era una gran lectora, además de inteligente, y que sentía sobre ella la amenaza de la soltería, sabía que un chico como Tom no podía darse el lujo de casarse con una mujer sin fortuna, como era su caso. El futuro de Tom y de sus hermanas dependía enteramente de un tío que le estaba costeando sus estudios de leyes y que probablemente no hubiera aprobado una unión con la hija pobre de un reverendo rural. Como se supo después, fue la señora Lefroy, tía de Tom, la que aceleró la partida del joven a Londres, para poner fin a las travesuras y antes de que hiciera más daño, bastante enfadada por el modo en que se había comportado con Jane. En el entorno, todos creyeron que Jane había dado por serias las intenciones de Tom, y la señora Lefroy no quiso, según contó mucho después a su hijo, que se hiriera la más joven de los Austen. Después de ese invierno de bailes y esperanzas, Jane nunca volvió a verlo. Su primer impulso, confirmando el temor a una marcha anodina y sin propuesta matrimonial, fue hacer ciertas esas lágrimas que había fabulado en una carta a Cassie, que en apenas unos días estaría de nuevo junto a ella. Y si siempre había sido observador y perspicaz al respecto de las relaciones sociales y de la delicada situación de las mujeres en su mundo, permanentemente necesitadas de un esposo o de otro familiar, varón para salir adelante, el revés con Tom afinó esa mirada. Jane tenía, sin embargo, algo más que decir al respecto. No sería en sus cartas, pues como le expresó a Cassandra, Tom me importa un pimiento, sino en las cuartillas pequeñas que, carabeteadas con su peculiar caligrafía, iban creciendo al ritmo que se desarrollaban sus historias. A sus heroínas, al menos, Jane podía dispararles otros escenarios, y como siempre había sido común en la familia, que alimentaba las representaciones avatares y caracteres, Jane decidió explorar también ese episodio de su vida a través de su arte. Si acaso la cuerda de su amor había vibrado al ritmo de los ojos de Tom Lefroy, Jane decidió hacerla cantar en una nueva obra que empezó a rondar su imaginación aquella Navidad. Era una chica sin dote, pero se sabía con talento. La joven que a los 12 años se burlaba con ingenio e inteligencia de los monarcas ingleses mientras reescribía la historia de Inglaterra, no iba a dejarse acallar a los 20 por un desengaño amoroso. Durante 1796, mientras su hermano James cortejaba sin mucho éxito a la prima Elisa, Jane se volcó por completo en la escritura. Después de su experiencia con Tom, que la puso en evidencia dentro de la pequeña comunidad de las familias acomodadas de la zona, y mientras observaba los intentos de sus 2 hermanos mayores por cortejar a la prima Elisa, el tema del matrimonio cobró otros efectos, a los que Jane se negaba a renunciar, a pesar de que su propia experiencia le había revelado que no bastaban, por muy puros que fuesen. De otro, los peligros financieros, las estrategias y los embustes que debían conjugarse para salir con bien de ese dichoso mercado. En octubre de 1796 comenzó la escritura de Orgullo y Prejuicio, historia que finalizó en solo 9 meses y que aquel primer momento se tituló Primeras Impresiones. Como si de un calco de su vida se tratara, Jane Austen diseñó una historia con ritmo de baile. Varios jóvenes, como ella y su hermana, y los amigos de sus hermanos, comparten un tiempo de danzas y visitas en una zona rural aproximada a Londres y surgen los inevitables sacó la inteligente Elizabeth Bennet, que juzga con severidad las formas y acciones del atractivo señor Darcy, un rico heredero que desprecia todo lo que no corresponde con su clase. A la hora de enmarañar el efecto que va surgiendo entre ellos, Jane lo hace pasar por diferentes aciertos o errores de juicio que se basan precisamente en primeras impresiones, mediatizadas por altivez, prejuicio u orgullo. Todos demuestran, a la postre, que el verdadero carácter de una persona no puede fijarse en el tiempo escaso que la sociedad, encorsetada del momento, dispensa a los jóvenes para relacionarse. Fue entonces cuando la mariposa alocada que acudía a esas fiestas y las describía con pasión, revelando que a pesar de su deseo de escribir, apoyada por su familia, aún anidaba en ella la esperanza del amor y solo entonces del matrimonio, se dio cuenta de que quizás su vida conocería otro tipo de pasiones y placeres que tenían lugar lejos del tálamo nupcial.
aquellas que volaban libres en su mente y después en la hoja en blanco. Por eso Jane sacó de sí en apenas 9 meses, sin desatender sus tareas, pero con un ritmo que a ella misma sorprendió, la historia que estaba llamada a ser su novela más célebre. Algunos han sugerido que el personaje del señor Darcy, por su inteligencia, su altivez y su cultura, podría estar inspirado en Tom Lefroy, pues aunque la relación no había pasado de un friteo de unas semanas, dejó una huella profunda en el modo de pensar de Jane. Ahora conocía en carne propia el lugar vulnerable que ocupaba como mujer y como persona permaneciente al estamento más bajo de su clase social. Si siempre había sido una muchacha avispada, presta a captar las motivaciones de los adultos y en ocasiones, algo mordaz con sus protocolos y sus extrañas normas, Jen se dio cuenta entonces de que ella también formaba parte de ese entramado y como mujer que era, estaba sujeta a condiciones materiales y personales que iban más allá de su propio deseo. Y si en su vida mantuvo siempre una tranquilidad y un buen juicio propios de una mujer de su época, a destilar, como si de una manantial sanador se tratara, la rebeldía de quienes ansiaban un mundo regido por el efecto verdadero, y no por el horrible cálculo de interés. Jen y Cassandra estaban en el vestidor, como habían decidido llamar su ocupada cada una en sus tareas como era costumbre. Las paredes estaban empapeladas de color azul y tenía cortinas a raya del mismo color. Sería la pequeña Ana, muchos años después, al escribir las memorias de su tía, quien diera la descripción más exacta de aquel cuarto. Recuerda la alfombra sencilla color chocolate que cubría todo el piso, algunos muebles, un estante para libros en la pared pegada al dormitorio y opuesta a la chimenea, el pianoforte de mi tía Jane, y sobre todo, en una mesa entre las ventanas sobre la cual también había un espejo, 2 cajas ovales que contenían retazos de seda, reglas para medir, etc. Uno de esos muebles era la mesa de caoba de Jane, que también era frecuente que entre las telas y los útiles de costura se desperdigasen las acuarelas de Cassandra, cuyo talento como pintora era notable. Estaban en la sala, aquella primavera de 1795, cuando el reverendo Austen llamó discretamente a la puerta llevaba una y carta alteró y un sobre que estremeció a las 2 jóvenes. El lacre negro que protegía la misiva solo podía significar una cosa, y Cassandra, que llevaba ya varias semanas sin tener noticias de su prometido en el ultramar, lo supo al instante. Tom Fowler había muerto de fiebre en Santo Domingo hacía unos meses. Por la carta, que abundaba en los detalles del suceso, las hermanas supieron que la fiebre se había llevado por delante al muchacho, y que Cassandra no tendría ni el consuelo de visitar o imaginar su tumba, pues observaba las reacciones de su hermana al tiempo que su padre desgranaba la información y apretaba fuerte su mano mientras de los ojos de Cassandra brotaban las lágrimas. Reposada y juiciosa como era, Jane consideró que el llanto de su hermana era manso, como también sus gemidos de dolor, contenidos, profundos, pero no ostensibles. Ni siquiera prestó atención cuando su padre le indicó que, en su testamento, Tom le había legado todo su capital, 1000 libras esterlinas que, si bien no solucionaban el futuro económico de Cassandra, le permitirían una pequeña renta anual que le pertenecía en exclusiva. A pesar de verlo sufrir, a Jane le sorprendió la actitud estoica de su hermana, que no dejaba de admirarla. Aunque siempre tuvo en cuenta este rasgo del carácter de Cassie, que le pareció muy oportuno trasladar al personaje de Elinor en sentido y sensibilidad, y al de Jane en orgullo y prejuicio, la forma en la que llevó el luto por Tom la maravilló, y no solo a ella. En una carta a un familiar, Jane dice que su hermana se comporta con un grado de resolución y propiedad sorprendente para cualquiera que se encuentre en una situación tan dolorosa. A su romance inconsecuente con Tom Lefroy, ahora Jane podía sumar la experiencia trágica de su hermana. El amor, sin duda, tenía un alto precio en la Inglaterra del siglo XVIII. De una manera u otra, estaba siempre ligado al dinero, y para una mujer parecía imposible salir ilesa de esa combinación. Esa ecuación absurda, cuando no cruel, es la que sus novelas pondrán en primer plano, por primera vez en su época, con ingenio, voluntad, crítica e ironía. La lectura familiar de lo que aún eran primeras impresiones le servía a Jane para conocer la opinión de su padre, gran lector de novelas, y también para aliviar la soledad y repentina tristeza de Cassandra, que durante años había mantenido un noviazgo a distancia, alejándose quién sabe de cuántas oportunidades de mejores uniones, y ahora no tenía nada. George Austen quedó tan impresionado con esas primeras impresiones de Jane que intentó hacerla publicar inmediatamente. Aunque tuvo la prudencia de no decirle el reverendo escribió a un editor de Londres, Thomas Cadell, preguntándole cuánto costaría editarla a costo del autor,
lo cual demuestra que su fe en Jane era tan grande que estaba dispuesto a pagar por la impresión de la novela. Lamentablemente, el editor ni siquiera consideró la oferta. El buen deseo del padre de Jane Austen no se correspondía con su habilidad como agente literario, pues, como más adelante se valoró, no había entrado a ponderar las excelencias y novedades que suponía la novela, de manera que no suscitó el necesario interés. No era infrecuente, por otro lado, recurrir a un varón para efectuar estos negocios editoriales, si bien en este caso ni siquiera está claro que Jane Austen llegara a conocer el intento. Aunque el número de escritores había aumentado, eran todavía rarezas procedentes de buenas familias en las que, siguiendo estrictos protocolos, los esposos, hermanos o padres efectuaban las negociaciones con los editores e impresores. El movimiento de afecto en la familia Austen seguía su curso, como lo hacían las historias en la imaginación de Jane. Su hermano mayor, el también reverendo James Austen, que necesitaba con urgencia una esposa que se hiciera cargo de su hija y de las labores domésticas en su rectoría, finalmente se cansó de las ambigüedades de su prima Elisa y se casó con Mary Lord, una de las vecinas más cercanas a James y Cassandra. Mary, Martha y las dos jóvenes Austen habían aprendido a bailar juntas, porque la familia Lord se podía permitir costear a sus hijas lecciones de danza. A Jane le costó despedirse de su sobrina Ana, a la que durante 2 años Cassandra y ella habían cuidado. Era una pequeña encantadora y la idea de que regresase al cercano pueblo de Dean, en el que James tenía su rectoría, angustiaba a Jane. Siempre se había llevado mejor con la otra hermana, Lori, Marta, pues con el paso del tiempo su cuñada llegó a resultarle insustancial, como uno de los tantos personajes ridículos y vanidosos que inventaba en sus novelas. Para completar el cuadro, Mary prohibió que la querida prima Elizabeth, con quien su ahora marido había intentado casarse, entrara en la rectoría de Dean. Esta prohibición, que la señora Austen toleró muy a pesar del disgusto y la indignación que supuso para Jane, hizo que perdiera toda esperanza de trabar con ella una amistad verdadera, más allá de las obligaciones familiares a las que ambas debían atenerse. Jane pensaba que Mary manejaba su matrimonio de un modo bastante severo. Unos años después, cuando Mary dio luz a un hijo varón, Edward, el mismo que escribiría un libro de recuerdos sobre su tía Jane, ésta fue a visitarla y ayudarla con el bebé, como era costumbre entre las mujeres de la familia cuando tenía lugar un nuevo alumbramiento, y especialmente en el caso de Jane, que en calidad de soltera era enviada, de forma habitual, a pasar largas temporadas con otros parientes con la esperanza de que en alguno de esos viajes encontrara un nuevo pretendiente. En una carta a Cassandra, al juzgar el modo en que Mary llevaba la casa y el cuidado de su hijo, Jane consideró que lo hacía de una manera inadecuada. Me dan ganas de guardarme de ese tipo de vida. Mary no se arregla lo suficiente, ni siquiera tiene un buen vestido en el que recibir a la gente, y sus cortinas son demasiado delgadas. Las cosas en su casa no tienen el suficiente nivel de confort o de elegancia como para hacer envidiable su situación. Antes que criticar a su cuñada, Jane estaba pensando en su propia situación. La vida de casada de una mujer de más o menos su misma edad no le parecía lo suficientemente envidiable como para arriesgarse a ella. Era natural que estos pensamientos ocuparan parte de su tiempo. A su alrededor siempre había bodas o bautismos de niños a los que asistir. De hecho, el affair de la prima Elisa con sus hermanos concluyó un tiempo después, en diciembre de 1795, cuando ya James y Mary llevaban varios meses casados. Finalmente la viuda aceptó la propuesta de matrimonio de Henry y ambos se instalaron en Londres, donde Jane los visitaría con frecuencia. Futuro, mucho más natural era que su madre y su vecina, la señora Lefroy, lo hicieran por ella. La tía de Tom Lefroy se sentía aún molesta con su sobrino, y aunque Jane jamás le había preguntado por él tras su partida, llegó a saber, ya en 1798, y gracias a una visita de la señora Lefroy a Steventon, que él había concluido sus estudios e iba a ser abogado, además de estar comprometido. No fue Jane quien abrió la boca, sino su padre, que de ese modo permitió que la información llegase a su hija, cerrando definitivamente esa herida. Ese mismo invierno de 1798, tal vez para compensar la mala experiencia que Jane había tenido con su sobrino, la señora Lefroy invitó a un joven estudiante a pasar una temporada en Nash. Brackwell estaba a punto de recibirse e iba a obtener un puesto como clérigo, por lo tanto, era un buen partido. Sin embargo, a Jane no le pareció lo suficientemente interesante. Al año siguiente, cuando la señora Lefroy volvió a invitarlo, y él tuvo que excusarse por no poder viajar a pesar de que quería conocer mejor a la familia Austen, Jane le escribió a Cassandra refiriéndose a él y a sus excusas con absoluta franqueza.
Todo es muy lógico. Hay menos amor y más sensatez de lo que antes parecía, lo cual me satisface. El asunto irá de maravilla y declinará de la manera más razonable. No parece que él visite Hampshire esta Navidad, así que lo más probable es que nuestra indiferencia pronto sea mutua, a no ser que su interés en mí, que parece no haber salido de ninguna parte, continúe creciendo por el simple hecho de no verme nunca. La ironía característica del estilo de Jen está presente en esta carta, y en el modo grácil e inteligente de referirse a todo el asunto. La oposición entre amor y sensatez indica que la autora de Sentido y Sensibilidad, por entonces todavía titulada Elinor y Marin, realmente había alcanzado una comprensión de las relaciones entre mujeres y hombres, de la dependencia económica de las jóvenes sin su esposo y de la rígida sociedad de clase del periodo georgiano que nada tenía que ver con los arrebatos de juventud, con las lecturas más románticas y alocadas que Cass y Jen habían compartido. Si bien en la mirada de Jen siempre hubo un espacio para el humor, en las cartas se permitía mostrarlo con menos reserva, y en sus novelas convertirlo en una estrategia central para su situación, pocas se llegan a engaño. La señora Austen, por su parte, no había tirado por completo la toalla en el asunto de casar a Jane. A ninguna de las dos se le escapaba que estaban más cerca de los 25 años y no era ya una jovencita, pero al igual que Cassandra, de 27, ambas seguían siendo, como en sus días las habían descrito su prima Elisa, las muchachas más hermosas de Inglaterra. En octubre de 1798, la señora Austen empezó a sentirse enferma. Aunque sus síntomas no eran graves y su enfermedad no se diagnosticó claramente, convenció a Jane de que la acompañara a Bath al año siguiente para recuperarse. Jane había estado solo una vez en esa ciudad, y no le agradaba particularmente. Era el lugar favorito de recreo de la clase alta inglesa, donde todos iban a ver y ser vistos, y por supuesto, a evaluar posibles uniones matrimoniales. Allí, las diferencias de fortunas y de clases se notaban con especial ojo crítico. Jane accedió al viaje porque, además de sentirse obligada a cuidar a su madre, estaba trabajando en un nuevo manuscrito al que llamaba Susan. Era una parodia de novela gótica cuya historia ocurría en podía resultar útil para completar el manuscrito de la novela que luego se titularía La Abadía de Northanger. La estadía probó ser muy efectiva para la escritura de la novela, pero no para la aparición de un nuevo pretendiente para Jane. Si bien asistió a varios bailes, espectáculos y paseos, también recorrió Bath haciendo compras, siempre buscando los precios más baratos, de telas y sombreros para ella y para Cassandra. Regresar junto a ella a Steventon, toda vez que lo que necesitaba para su novela estaba resuelto, la alegró infinitamente más que el tiempo pasado en Bath junto a su madre. De lo que más disfrutaba Jane era de las largas conversaciones con su hermana y de sus momentos de tranquilidad que, como muestran en sus cartas, empezaban a circular internamente entre los miembros de la familia y entre las amistades más cercanas, pues si bien Jane no tenía especial cariño por Mary Lord, conservaba íntegro su afecto por Martha, su hermana, a la que consideraba a un nivel próximo a Cassandra. Precisamente ante la insistencia de Martha por volver a leer el manuscrito de lo que luego sería Orgullo y Prejuicio, muestras del interés y admiración que suscitó en esos círculos íntimos, Jane le escribió a Cassie: no voy a dejar que Martha lea Primeras Impresiones otra vez, bajo ningún concepto, y me alegro de no haberlo dejado en tu poder. Ella es muy astuta, pero me doy cuenta de sus intenciones. Quiere publicarlo aprendiéndoselo de memoria, y una sola lectura más de su parte bastaría para que lo lograra. Más allá de la broma, la escritura, y no el amor, seguía siendo la preocupación principal y la posesión más preciada de Jane. El Cuarto Azul se había vuelto no solo su refugio, sino el lugar en el que libraba su batalla más importante, aquella en la que la verdad de su situación como mujer sin fortuna ganaba universalidad y fortaleza en la voz de sus heroínas. Pero la vida cada vez más tranquila en la rectoría de Steventon, en la que Jane había logrado escribir 3 libros en apenas 4 años, estaba a punto de cambiar rotundamente. Jane no había llegado a los 25 años, pero tenía claro una sola cosa: su única lealtad, su pasión más firme, era la escritura, por encima de unos desengaños y unas injusticias que le sirvieron de inspiración y cauterio a través de sus ficciones. Ser una soltera sin independencia económica estaba a punto de traerle un nuevo revés. Una tarde de invierno del año 1800, el reverendo Austen reunió a casi toda su familia y anunció que había decidido retirarse y mudarse a Bath, donde deberían vivir en una casa alquilada y de su renta, bastante exigua, debido a varias deudas que había acumulado durante los años. James y Mary se mudarían a la rectoría de Steventon, ya que el hijo mayor heredaría el puesto de su padre. Siguiendo la aplastante lógica que tan bien conocía Jane y que fielmente retrataba en sus novelas,
La vida seguía su curso, y era su hermano quien, por derecho, heredaba la casa en la que ella había sido tan feliz y escrito sus primeras obras. Desaparecería la salita azul, en la que su escritura se acompasaba al trazo del pincel al agua de Cassandra. Desaparecerían muchos de sus objetos, los paisajes, las rutinas sencillas que hacían su vida dichosa. Ella ya sabía todo esto. Sobre las hermanas Bennet de Orgullo y Prejuicio, todas muchachas, pese el hecho de que a la muerte de su padre habrán de abandonar una propiedad ligada por herencia al hijo varón. No por conocido, era menos doloroso el hecho de trasladarse a una ciudad que, además, Jane aborrecía. Más que la dureza por el viaje inminente y la sensación de orfandad que le provocaba dejar atrás este aventón, Jane sentía una profunda decepción a su amado padre. La noticia de la partida a Bath se comunicó cuando ella estaba fuera de la casa, y George Austen rehuyó un tanto a su hija en los primeros momentos, a su vuelta. Él sabía, mejor que nadie, lo que significaba aquel lugar para Jane, y ella, avispada desde niña y ya escritora, había ofrecido a su padre opiniones y reflexiones sobre estos asuntos en las novelas que él ya había leído. Los afectos de los hombres, pensó Jane, no eran valientes para librarse del derecho, la herencia o la convención, al contrario de lo que sucedía a sus heroínas. No te pierdas el próximo capítulo de la biografía de Jane Austen.